Buenas noches, estimado magíster, compañeros. Mi nombre es Manuel Quilca, estudiante de la carrera de Derecho en línea de la Universidad Técnica del Norte. En esta ocasión estaremos tratando sobre el problema de la lógica jurídica. Eh, por lo que se refiere a la lógica, o en otras palabras, el arte de pensar o de forma de actuar lógica, se la debe hacer de acuerdo a la razón, y esta a su vez debe ser guiada por nuestras acciones de forma normal dentro de una sociedad que esté enmarcada de principios y costumbres. Para llegar a esta forma de pensar y de actuar de la manera correcta, debemos distinguir lo correcto o lo incorrecto de las palabras que se vaya a emplear. Además, todo este proceso se deriva de un conjunto que tiene que ver con la moral. Ahora bien, con respecto al derecho, participan varios escenarios que implican tomar una decisión, ya sea estas para bien o para mal, para siempre, pero siempre tomando en cuenta que se debe realizar un proceso de razonamiento en el cual nos permita dar solución a diferentes conflictos de la mejor manera. Es por tal motivo que desde ahí algunos estudiosos relacionan al derecho con la lógica. Además, a lo largo de la historia entendemos que se ha puesto en duda la relación entre la lógica y el derecho, y es así que a partir del libro El problema de la lógica jurídica de Francisco Puy Muñoz podemos encontrar diferentes puntos que se relacionan con esta problemática. Como primer punto tenemos que con respecto a la lógica, muchos estudiosos buscan la relación entre el derecho y la lógica, buscando solucionar problemas sociales, éticos y morales. Y es ahí cuando el ser humano usa su razonamiento para plantear la forma de controlar a la sociedad. De esta manera se podría decir que la ciencia jurídica está vinculada con la lógica. Una de las consecuencias en el que vincula a lo lógico con lo jurídico es que la lógica y el derecho están entre sí relacionadas, en el cual ambas disciplinan a otras ramas de la ciencia y a los seres humanos. Así también, dentro de las consecuencias, encontramos que la jurisprudencia, como la mayor de las ciencias, necesita de la lógica para que funcione de manera académica. Por otro lado, tomando nuevamente el tema con respecto a la lógica y el derecho, podemos decir que es una ciencia meramente práctica, es decir, que el simple hecho de ponerla en forma teórica en un texto nos explica a ponerla en práctica basándose en el razonamiento, que esta a su vez implique a la lógica, y en este caso al momento que se derogue una ley o un fallo o una ley o un fallo a un juicio. Con respecto a la lógica en el derecho, se podría decir que los filósofos han hecho de su propiedad dicha tesis, tomando a la lógica como forma de la ciencia. Por otro lado, encontramos que la lógica está vinculada con la ciencia, y a su vez podría decir que en este caso la jurisprudencia se deriva de la ciencia, entendiendo que tanto como la lógica y la jurisprudencia tienen un vínculo en sí con la ciencia. Otro punto es que podemos encontrar la existencia del rigor durante el derecho. De igual forma se menciona que hay que llamar la atención para que la ciencia del derecho tenga el suficiente conocimiento y el manejo de la lógica moderna. En el caso de las personas, han estudiado el problema que existe en la comunicación. Por tal motivo, las relaciones jurídicas tienen como propósito justificar el problema. En el caso de las objeciones a la lógica jurídica, tenemos que existen impugnaciones en contra de la lógica jurídica, y esto se da porque algunos actores, quienes manifiestan que no existe la necesidad de tener lógica en el ámbito jurídico, porque mencionan que solo basta con la lógica general o moderna para la creación de un razonamiento. Ahora bien,
Con respecto a la lógica, tiene la tarea de ordenar las ideas para poder llegar a razonamientos concretos, al contrario de la lógica jurídica. Esta tiene la tarea de ordenar las acciones sociales en el que permite a las acciones ilícitas o ilícitas. Otro tema que podemos mencionar es sobre la lógica jurídica, es que no contradice a la filosofía jurídica, como por ejemplo, la lógica jurídica no se opone a la filosofía jurídica, es decir, que la lógica jurídica no es posible que se construya como una ciencia general y tenga las intenciones de sustituir a la filosofía jurídica. Además existe una idea de proponer una lógica que incluya un buen trabajo técnico para de esta manera pueda servir de guía a los juristas. Una de las observaciones que se ha hecho en contra de la lógica está basada en el ámbito de las doctrinas pluralistas. De la misma manera podemos ver diferentes puntos a la lógica como desde el punto psicológico, que se trata que nos permite entrarnos al conocimiento de la sociedad sobre el comportamiento y sus necesidades. Con respecto al punto de vista psicológico, aquí en cambio trata del estudio de las emociones que forma parte de cada persona, como los seres humanos, en el cual creemos que es necesario, si es correcto o no. En cambio, desde el punto de vista axiológico, en este punto podremos decir que la teoría es insostenible, puesto que se basa en el derecho con la moral. Y por último, desde el punto de vista historicista, podemos decir que se refiere a la gran recuperación de la ciencia jurídica. Desde el punto de vista ético, que viene siendo el último punto, se trata de la acusación a la lógica jurídica de creer de la eliminación de calidad de pensamiento permanentes hacia lo jurídico y a su saber. Después de haber dado un corto resumen de lo que es el problema de la lógica jurídica, como conclusión tenemos que sobre el tema puedo decir que se destaca por sus títulos y sus diferentes índoles de cómo se puede entender esta problemática, además de los pensamientos y doctrinas de juristas históricos, que éstas sean a su vez positivas o formalistas. De igual manera se encuentra que cada uno cuenta con importantes nombres y sobre todo con valiosos aportes que han generado un debate en los ensayos lógicos matemáticos, lógicos jurídicos, con una aplicación en lo psicológico, y de tal manera enfrentando las contradicciones de los ideales y también de la moral, de tal modo que esto ha generado el uso de métodos científicos para la investigación científica. Bueno, eso ha sido todo con respecto a este resumen. Muchas gracias.